Vamos a abrir nuestra Biblia a Proverbios capítulo 14, verso 1. Voy a continuar con la serie de mensajes titulados Mujeres que edifican. Y el mensaje para esta noche se titula ¿Mujer sabia o mujer necia? Proverbios capítulo 14, verso 1. Proverbios capítulo 14, verso 1. El título del mensaje es ¿Mujer sabia o mujer necia? Decidimos nosotros qué ser, ¿verdad? Nosotros decidimos si somos sabios o somos necios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Sabia es aquella mujer que conoce del Señor, que conoce la Biblia, que conoce la palabra del Señor, pero la practica. Porque sabe, hermano, muchas veces hay personas o habemos personas que tenemos cierto conocimiento pero no lo practicamos. ¿Sí? O sea, hay algunas personas que conocen cómo hacer el pan, pero están trabajando de ayudantes de mecánicos. Otras personas estudiaron para ser perito contador, tienen el conocimiento de ser perito contador y están trabajando de dependientes en una tienda. O sea, lo importante de todo, hermano, es tener la sabiduría de Dios, tener el conocimiento de Dios, pero practicarlo. Entonces la mujer sabia va a cuidar de su casa. La mujer sabia va a cuidar de su esposo. La mujer sabia va a cuidar de sus hijos. La mujer sabia va a cuidar de ella misma. La mujer sabia va a cuidar los bienes económicos y los bienes materiales que Dios le dio junto a su cónyuge, si lo tiene. Y si no, pues tiene que seguir siendo una mujer sabia y seguir edificando. Pero la necia, ¿qué dice? Con sus manos la destruye. ¿Por qué menciona la Biblia manos? Porque normalmente todo lo que hacemos lo hacemos con las manos. ¿Sí? ¿Qué hizo Eva cuando el enemigo la engañó? Sus manos, ¿verdad? No edificó, no fue sabia. Eva fue una mujer necia, que con sus manos destruyó lo que Dios había planificado para Adán y para ella. Sí, hermano. Entonces, la acción que nosotros vamos a tomar, tenemos que pensarla dos veces. Abra su Biblia a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Le está hablando a la mujer casada. Una esposa que edifica, practica lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe usted que la mayoría de mujeres que están casadas, la mayoría de mujeres que se casan,
no son sujetas. ¿Sí? Le dice el esposo: mira, mi amor, mañana entro a las 6 de la mañana. ¿Será que me puedes hacer el favor de darme mi desayuno a las 5:30? Prepararme mi almuerzo temprano. ¿Qué cree usted que hace la mujer sabia? Se levanta temprano y lo hace. ¿Qué hace la mujer necia? Lo manda sin comida. Y luego él en el trabajo llega una amiga y le dice: mira, te hice unos panqueques. Hice unos panqueques para que los comamos como amigos. Y la mujer necia se quedó durmiendo en la casa. Se levantó a las 10 de la mañana. Y llega el esposo de trabajar con hambre y le dice ella: los patojos no me dejaron hacer nada. Tuve tanto que hacer. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Nosotros debemos de edificar, porque para eso fuimos llamados. Le voy a poner un ejemplo. Aunque usted no lo crea, hay mujeres que están poniendo los ojos en ustedes, mujeres. Hay muchas personas que están poniendo los ojos en nosotros, los varones. Y usted ni siquiera está enterado o enterada de eso. Si usted hace algo bueno, le están observando. Y si hace algo malo, van a decir: ella es mi modelo, entonces si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Sí, hermano. Pero la mujer sabia practica lo que la Biblia dice. Y Efesios capítulo 5, verso 22, le habla a las casadas. Dice: las casadas estén sujetas. No dice si quieren, sujétense. Si el esposo es buen esposo, sujétense. No dice así, ¿verdad? La Biblia está dando por sentado, es una orden que la esposa se tiene que sujetar. Yo siempre he dicho algo, hermano, y lo voy a sostener siempre. Usted debe sujetarse, o la mujer debe sujetarse al esposo en todo lo que sea lícito. En lo que no sea lícito, entonces se le puede poner brincón. Mira, vamos a vender de este polvito, anda, y así vamos a tener. No, ahí es donde la mujer no debe de sujetarse y decir: o te calmas o me voy. Eso es ser sabia. Conocer la palabra del Señor y qué es lo que le va a acarrear bendición y qué es lo que le va a acarrear maldición. ¿Sí? Lo segundo, una esposa que edifica obedece a su esposo. Una esposa que edifica obedece a su esposo. Abra su Biblia, Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8. Escuche lo que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Sabe, hermano, normalmente el esposo sale a trabajar y él da instrucciones, y aún le da instrucciones muchas veces a la esposa. Le dice: mira, le decís a fulano que se levante a tal hora y que haga sus tareas. Mira, le decís a fulana que cuando yo regrese ya quiero tal cosa hecha. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Direccionar. Decirle al hijo, decirle a la hija: mira, tu papá dio tales instrucciones y cuando él venga ya tiene que estar todo hecho. Normalmente el hijo se va a poner: ay, no, que no sé qué, ay, que no sé qué. De la mamá depende cómo vaya a crecer el hijo o cómo vaya a crecer la hija. ¿Sí o no? Porque ella es la que está en la casa en algunas oportunidades. Pero ¿sabe qué es el problema? Que mucha mujer, en vez de edificar a sus hijos, los tuerce, los pierde, porque la orden que el papá da, ella la viola.
Ella no la obedece y no le dice a sus hijos. Y cuando llega el papá, se inventa una gran casaca. O cuando llega el papá, ella ya lo ha hecho por los hijos. Qué gran error, ¿verdad? La mujer sabia edifica. Hermano, hermana, cuando un hijo, escuche el consejo que le voy a dar. Cuando un hijo llegue o una hija llegue a usted y le diga: madre, ¿me puedes prestar 10 quetzales? Y si usted los tiene, ¿qué va a hacer? ¿Verdad que se los presta? Pero ¿qué le dijo su hijo? Préstame. Sí, préstame, te los pago el 15. Pasa 15, 16 y 17. Yo le doy un consejo: el 18 dígale: mijo, me prestaste 10 quetzales, págamelos. Parece raro ese consejo, ¿verdad? Pero usted le va a edificar a él o a ella a ser responsable, que cuando él diga una fecha, él va a cumplir, que cuando él diga un día o una hora, él va a cumplir. Pero mucha gente, hermano, anda prestando y a nadie le paga porque los mal acostumbraron. Mamá, préstame 20 quetzales, le dice mi hijo, mi hija, mi esposa. Claro, mi hijo, aquí está. ¿Cuándo me los vas a dar? Tal día. Ahí llega mi esposa: ¿te acuerdas que me debes? Parecerá una mala madre, ¿verdad? Pero hermano, las instrucciones, la directriz que mi esposa les está dando, lo que mi esposa les está enseñando es que sean hijos responsables. Porque nosotros, hermano, pasado a la Biblia, tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. ¿Sí o no? Si yo le digo tal día, ese día tiene que ser. Y entonces mi esposa sí les ha acostumbrado a mis hijos eso. ¿Sabe, hermano, que hay muchos hijos que trabajan y no aportan nada en su casa? No aportan nada en su casa. Solo gastan luz, solo gastan internet, gastan agua, gastan jabón, gastan shampoo, pero no dan nada. Y ya trabajan. ¿Qué tenemos que hacer? La mujer que edifica, la mujer que es sabia, les va a decir: me tenés que dar tanto. Tenés que aportar algo a la casa. Lo va a empezar a ser responsable desde pequeño. Y cuando él se case, va a ser cabeza, va a ser un buen esposo, va a cumplir con lo que la Biblia le pide. Pero muchas veces depende de mamá. Muchas veces depende. Es que pobrecito se cansa. Es que ese dinero él se lo gana. Sí. ¿Cuánto trabaja la mamá? Tiene que lavarle la ropa. Entonces no son consejos malos, hermano, sino que Proverbios nos está diciendo que la mujer sabia edifica su casa. Y nos está diciendo que la mujer da dirección a los hijos. Cuando el hijo está malgastando el dinero, la mamá lo va a direccionar: no, mi hijo, no gastes así, invertí tu dinero en esto. Y va a llegar el tiempo donde el hijo o la hija se lo va a agradecer. Sí, hermano, hay hijos que compran cosas que solo la utilizan un día y ahí lo dejan en la esquina o en el ropero. ¿Y cuánto le costó? Dice el papá o la mamá: 150. Está malgastando el dinero. La mamá o la mujer sabia va a direccionar a sus hijos. ¿Usted se acuerda? ¿Usted jugó la gallina ciega? ¿Jugó la gallina ciega? No tenga miedo, no le voy a regañar aquí. No somos de esa gente
Era bonito jugar la gallina ciega, ¿verdad? Le ponían un trapo a uno. ¿Y qué hacía alguien? ¿Verdad que alguien se nos pegaba y nos empezaba, por ahí no, por ahí? O cuando se va a quebrar una piñata y le tapan los ojos a uno, al lado derecho, ahora para adelante, ahora para acá. Lo están direccionando. Y ese es el trabajo de la mamá. Direccionar a los hijos, direccionar a las hijas, enseñarles a lavar su ropa, enseñarles a cocinar, enseñarles cómo comprar en el mercado. Sí, hermano, sirve mucho eso. Ahora que mi esposa estuvo tantos días porque se fracturó el pie, me tocó a mí. Y sabe qué es lo bueno, que yo ya sabía dónde ella compraba y cómo pedía. Ella me direccionaba, me decía, vas a la carnicería y pides tanto, pero ni muy gruesas ni muy delgadas. Eso es direccionarlo a uno. Y vas al depósito y pides esto y esto. Eso es direccionar. Porque entonces yo no me iba a equivocar. Yo no me iba a equivocar. Y si algo no traía yo, era porque ella no me lo había anotado, porque yo siempre le pedía anotármelo, ¿ya? Y en algunas oportunidades nos tocó correr un poquito más. Pero yo bendigo a Dios por mi esposa, porque ella me ha direccionado. Ella me ha direccionado en muchas cosas. Y para mí ha sido de bendición. Ha direccionado a mis hijos y para mis hijos ha sido de bendición. ¿Sí? Ahora le voy a hablar de una mujer que habla la Biblia y vamos a ver qué aprendemos de Priscila. Abra su Biblia a primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 19. Primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. ¿Cómo dice? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Priscila y su esposo eran anfitriones de la obra de Dios. Ellos tenían una iglesia en su casa. ¿Sí o no? Ellos tenían una iglesia en su casa. ¿Se da cuenta qué clase de esposa? Pero sabe, hermano, muchas veces se le dice a los hermanos, mire hermano o hermana, ¿será que podemos abrir un grupo en su casa? Y el hermano él dice que sí. ¿Sabe qué hace la esposa? Hace caras. Y ya cuando uno no está, le dice al esposo, es que van a venir niños y nos van a joder los sillones. Y van a venir niños y nos van a quebrar las cosas. No son buenos anfitriones. ¿Usted ha ido a algún lugar a visitar y no le ofrecen ni un vaso de agua? ¿Usted ha ido a algún lugar a visitar y no le dicen, siéntese? ¿Verdad qué pasa? La mujer que edifica es buena anfitriona. Una persona que es buena anfitriona impacta a las personas que llegaron a visitarle, ¿sí o no? Impactan, hermano. Dan ganas de regresar a visitar a esas personas. Donde no nos reciben bien, ¿quién va a querer llegar?
Pero se da cuenta, Priscila estaba en el mismo sentir con su esposo. Si no tenemos silla, pues sentémonos en el suelo. Sí, hermanos, hay muchas personas que nos han edificado con ser buenas anfitrionas, ¿verdad, mi amor? Hemos tenido esa bendición de conocer a muchas personas, pero también les he de decir, conocimos a muchas personas que no se agradaban de vernos, pero eso ya es cosa de ellos con el Señor. Pero yo le digo, si usted y yo estamos en los caminos del Señor, tenemos que practicar lo que la Biblia dice: hospedados los unos a los otros. Sin saber, muchos hospedaron ángeles, dice. Sí, hermano. Otra cosa, eran buenos anfitriones. Otra cosa, eran hospitalarios. Ella era hospitalaria. Abra su Biblia, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versos 1 y 2. ¿Cómo dice? Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vino a ellos. Pablo se encontró con ellos y estuvo con ellos. Hay muchas personas, hermano, que desafortunadamente en muchas iglesias no encajan. ¿Y por qué no encajan? ¿Por qué cree usted? ¿Por la vestimenta? ¿Por el carácter? ¿Por su personalidad? ¿Sabe por qué no encajan? Por falta de amor de Dios. Porque, hermano, cuando usted y yo verdaderamente tenemos el amor de Dios, vamos a ser hospitalarios con cualquier persona que venga aquí. Ustedes se han dado cuenta qué clases de personas han entrado aquí, ¿verdad? Hemos tratado de ser hospitalarios. ¿Cuántos entraron, hermano, con olor a licor? ¿Cuántos entraron, hermano, sucios, sin desodorante? ¿Pero por qué cree usted que entraban a este lugar? Porque querían cambiar, porque necesitaban de Dios. Imagínense usted que nosotros les huyéramos. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Por eso la Biblia en Santiago nos prohíbe que cuando alguien entre con un gran anillo, con un gran reloj, con unas grandes cadenas de oro, que no hagamos acepción de personas, que no le digamos pasa adelante, siéntate, y entra alguien vestido de una forma diferente, así como ando yo con pantalón roto, siéntate hasta atrás. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que usted y yo edifiquemos a las personas, y para ello tenemos que practicar la Biblia, tenemos que ser hospitalarios. Hospitalarios. No solo porque entra una mujer alta, robusta, bienvenida hermana, pase adelante. Y entra una anciana y Dios le bendiga, hermano, de lejos.
hermano, eso no es así. Entonces aprendemos de Priscila, que era buena anfitriona, que era hospitalaria. Y esos ejemplos los tenemos que seguir nosotros. Abra su Biblia, Hechos capítulo 18, verso 3. Hechos capítulo 18, verso 3. Ella ayudaba a su esposo en el trabajo secular. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Quién se quedó con quién? Pablo se quedó con ellos. Fueron buenos hospitalarios. Y luego dice que ellos hacían tiendas de campaña. Y ella ayudaba a su esposo en eso. Porque si no, la Biblia dijera que el esposo las hacía. Pero los está involucrando a los tres. ¿Cuánta mujer ayuda a su esposo en lo secular? Muchas. Eso es verdaderamente un matrimonio. Eso es verdaderamente una esposa. Pero imagínense que la esposa le diga al esposo: mi amor, fíjate que tengo hambre, hacete unos panitos, mejor compra comida hecha. ¿Qué ayuda, hermano? Mira, ¿será que me puedes ayudar con tal y tal cosa? ¿Algún trabajo? No, no puedo, eso no sé. Ese es tu trabajo, ese es tu problema. Hermano, Priscila era una gran ayuda para Aquila, su esposo. Si usted ya no tiene esposo, usted puede ser una gran ayuda para sus hijos. Usted puede ser una ayuda para usted misma. Usted puede ser una ayuda para otro hermano, para otra hermana, para un vecino o para una vecina, ¿sí o no? Podemos ser ayuda, hermano. Si usted sabe cocinar y hay otra mujer que no sabe cocinar, no es válido burlarse y decir: uy, tantos años y de plano su mamá nunca le enseñó. No, usted tiene que decir: ven, te voy a ayudar, te voy a enseñar a cocinar. ¿Sabe, hermano? Yo por eso le digo, bendigo a mi esposa. Yo vengo de una familia donde mi madre solo tuvo hijos varones. 7, se murieron 2, quedamos 5. Y éramos servidos. ¿Verdad, amor? Servidos. La vida cambia, hermano. Cuando ya me convertí al Señor, el Señor empezó a trabajar conmigo. Mi esposa me enseñó a cocinar. Cuando hubo necesidad, que ella tuvo que salir a cuidar a su mamá al hospital, alguien tenía que hacer la comida. Entonces le dije: no te preocupes, amor, vete. Aunque sea por videollamada, vamos a ver cómo salen las cosas. Y gracias a Dios, pues comían, no sé si era por hambre o por qué, pero salieron las cosas. Me ha edificado mucho porque me ha enseñado: mira, esto así, esto así, de una u otra manera. La esposa que ayuda al esposo en lo secular es una bendición, pero no se debe de olvidar que el trabajo continúa en la casa. No como dijo alguien, ¿verdad? Es que me tiene molesto mi esposo porque los dos trabajamos y a él le toca lavar los trastes, hasta hacen calendario, ¿qué días, no? Hermano o hermana, se han confundido las cosas, se han confundido los papeles. Aunque la esposa trabaje en lo secular, ella es la responsable de las cosas en la casa. Pero el esposo tiene que saber que aunque la esposa trabaje en lo secular, él es la cabeza y él tiene que llevar todo lo necesario, que ella solo es una ayuda también. Pero hay muchos esposos que hasta deja de trabajar y que la esposa lo mantenga, quede a pecate, ¿va?
Y no es así, hermano. Entonces vemos el ejemplo de esta mujer. Ayudaba a su esposo en lo secular. Usted también puede ayudar. Hagamos algo y vendemos. Hagamos algo y vendemos. Otro punto, Hechos capítulo 18, versos 24 y 26. Era ayuda idónea, ayudaba a su esposo en lo espiritual. Hechos capítulo 18, versos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, escuche, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pero ¿mencionan solo a Aquila? No, menciona a Priscila. Le tomaron, dice, y le instruyeron, le hablaron lo concerniente al Señor. Eso es una ayuda idónea, hermano. ¿Sabe que hay mucha mujer que es una bendición porque ayuda en lo secular al esposo? También ella trabaja, o si es mecánico le echa la mano, si es sastre ella también está ahí, le echa la mano. Pero ¿sabe que en lo espiritual no? Y entonces ahí ya hay un desnivel. Porque las dos cosas son importantes, pero lo más importante es lo espiritual. Porque si la esposa está bien metida en las cosas de Dios, no tan fácilmente va a venir a tropezar. Hay que ser ayuda idónea en lo secular, pero más en lo espiritual. Ella conocía las escrituras, por eso dice ahí que ellos le hablaron a Apolos. Hay mucho pastor, hermano, que sale a visitar solo. Y su esposa, ella no quiso venir, hermano. Ella está muy ocupada, ella tiene mucho que hacer. No, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Si verdaderamente es un matrimonio, las cosas van a ser como Dios quiere, ¿sí o no? Priscila ayudaba a su esposo en lo espiritual. Usted como mujer, hemos visto a la luz de la Biblia cuántas mujeres han ayudado a edificar y que quedó escrito en la palabra del Señor. Usted puede edificar a cualquier familia. Usted puede ser de bendición en lo espiritual para cualquier persona. ¿Sí o no? Aquí no estamos en aquellos países donde el hombre va adelante y la mujer atrás, ¿no? Y solo él habla, ella no puede hablar, ¿no, hermano? Gracias a Dios estamos en un país donde tenemos libertad. Mi esposa también puede instruir conforme a la palabra. Mi esposa también puede predicar, porque ella es mi ayuda idónea. Ella me acompaña a visitar. Ella me acompaña a hacer la obra del Señor. ¿Sabe? Normalmente la mayoría de personas que nos conocen, las pocas veces que yo he llegado solo a algún lugar, me insinúan que si estamos peleando, porque no nos separamos. Pero han habido oportunidades donde ella ha tenido que irse a otro lugar o hacer otra cosa que también era importante, entonces me he tenido que ir yo solo. Y se extrañan de verlo a uno solo. Y la hermana Carmencita me decía,
les tenía que explicar. No pudimos venir todos porque no teníamos para el pasaje. Prefería decir la verdad para que estuvieran tranquilos. Porque me decían, todo está bien. Como quien dice, no están peleando. No, no estamos peleando, decía él. Tengo una ayuda idónea. Pero sabe, muchas mujeres en la obra del Señor son estorbos para sus esposos. Hasta celan al pastor. Porque se les acercó fulana o fulano. No, hermano. Esta mujer ayudaba en lo espiritual a su esposo. Hechos capítulo 18, verso 18. Era amiga y compañera de Pablo. Hechos capítulo 18, verso 18. ¿Qué dice? Y Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, despidiéndose de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto. ¿Con quiénes se fue? Con Con Priscila y Aquila. Amiga y compañera. Sí, hermano. Usted puede ser amiga y puede ser compañera de un hombre, de una mujer, pero siempre guardando límites y distancias. Sí, hermano. Una amiga, una compañera edifica nuestras vidas, ¿sí o no? Un amigo puede edificar su vida también, hermano. Yo lo he experimentado en carne propia. Personas que son de bendición, personas que edifican, no importando si es mujer, si es hombre. Lo que tenemos que cuidar es la carne, que no se vayan a despertar deseos. Pero si somos espirituales, si vivimos en el espíritu, podemos ser amigas. ¿Tienes amigos? Sí, tiene amigos. Tengo amigas, yo también tengo amigas. Tenemos que servir, hermano, para edificar a las personas. ¿Por qué Pablo se iba con ellos? Porque Pablo era amigo de ellos. Ellos eran amigos de Pablo. Y tan bonito que es eso. Priscila era tenida en alta estima. La tenían en alta estima. Abra su Biblia, 2 Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 19. ¿Cómo dice? Saluda a Prisca desde aquí. Sí, es que Priscila viene de lenguaje, si no estoy mal, griego, de Prisca. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. ¿Saluda a quién? A Priscila A Priscila. y a Aquila. Hermano, cuando alguien me dice, o lo encuentro en la calle, o hablamos por teléfono y me dice, me saludas a tu esposa, ¿qué me está diciendo? Que la tiene en alta estima. O una hermana o un hermano, hermano, mucho gusto, me saluda a su esposa, la tiene en alta estima. ¿Sí? Pero si le dicen, me saluda a sus hijos, no la tienen en alta estima, ¿eh? Porque vamos a saludar
a los que tenemos en alta estima. Por eso es que, hermano, no se vale hacernos los locos en la calle cuando vemos a un hermano o una hermana. Nos tenemos que tener en alta estima, conforme lo dice la palabra del Señor. Pero yo me quedo sorprendido, hermano, de cómo la Biblia menciona a Priscila. Entonces, hermano, la mujer puede edificar, puede ser una esposa, pero ¿sabe qué significa ser esposa? Es alguien que ayuda o que está al lado del esposo haciendo las cosas. Ella estaba con él, se da cuenta, ella estaba con él en todo. Y por eso es que la tenían en alta estima. Pablo escribiéndole a Timoteo, y le dice: salúdame a Priscila. Y si usted se da cuenta, abra su Biblia, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versos 3 y 4. Si usted se da cuenta, hermano, Romanos capítulo 16, versos 3 y 4 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si usted se da cuenta, en algunas ocasiones, en muchos de los versos que leí, es mencionada antes ella que el esposo. ¿Por qué? Se le está dando su lugar, se le está reconociendo que fue una mujer de bendición. En algunos versos se menciona a él antes, en otros a ella. Pero se da cuenta, arriesgaron la vida de ellos. Ella arriesgó su vida por la vida de Pablo. ¿Cómo no la iba a tener Pablo en alta estima? Dígame. ¿Acaso no ha arriesgado usted su vida por alguien? ¿Acaso no ha arriesgado su salario por alguien? ¿Acaso no ha arriesgado su reputación por alguien? Sí, hermano, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, hemos arriesgado nuestra vida. Porque muchas veces hemos estado platicando con alguien que quizás lo tienen mal visto y nosotros ni sabíamos. Pero por eso mismo es que Pablo la tiene en alta estima. Aquí venía una hermana Amanda, que la tengo en alta estima por cómo ella era en la iglesia. Sí, hermano, una mujer que sufrió bastante. Estaba mala de la cadera, utilizaba un bastón. A las 5:30 de la mañana ya estaba barriendo todo aquí afuera de la iglesia. A veces a las 3 de la mañana. A veces a las 3 de la mañana. Hermano, se me quitó el sueño, a las 3 de la mañana salía a barrer, me decía, porque cuando yo venía, yo me daba cuenta, hermano, nítido todo allá afuera. Era tan fiel aquí a la iglesia. En algunas oportunidades nos ayudó a cantar. En los ayunos venía, era fiel. ¿Cómo no la vamos a tener en alta estima? ¿Cómo no la vamos a recordar? Si ahí hemos tratado de averiguar el número porque queremos comunicarnos con él. Pero yo le digo, hermano, hermana, ¿por qué nos cuesta hacerle el bien a la gente? ¿Por qué nos cuesta? Muchas veces ser buenos en la casa, porque ahí principia todo. Por eso empezamos con Proverbios.
y terminamos aquí. Porque hay que empezar en casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los nietos, si se tiene. Si somos así en la casa, va a ser fácil ser diferentes en la calle. Pero de nada sirve que yo sea candil en la calle y oscuridad en la casa. De nada sirve. Porque entonces no estamos aplicando lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Y yo me quedo sorprendido cuando dice: mis colaboradores en Cristo, mis colaboradores en Cristo. Ellos colaboraban en la obra del Señor. Ellos arriesgaron su vida por Pablo. ¿Cuántas veces hemos arriesgado nuestra vida, no? Muchas veces hemos arriesgado nuestra vida. Me tocó pasar una vergüenza hace muchos años atrás. Estaba ahí enfrente. Había una persona que yo le hablaba del Señor y yo le hablaba del Señor. Un día veníamos de la iglesia, nos bajamos y me quedé ahí platicando con él. De repente, hermano, un montón de policías. Y a mí, manos arriba, vengo a la iglesia. Le digo: sí, muchos evangélicos aquí y allá. Empezó uno de ellos. Tiene razón, tiene razón. El que nada debe, nada teme. Pero por ser un colaborador en el reino de Dios, no importa pasar vergüenzas. No importa pasar vergüenzas. Porque gracias a Dios llegó el tiempo donde ellos al menos confesaron a Jesús, y donde un día fuimos a orar por uno de los hijos de él al hospital y Dios lo sanó. Entonces yo me quedo con mi esposa con eso, de que arriesgamos nuestra vida, pero el Señor sabe lo que hicimos y sabe cómo nosotros vivimos. Y si ellos ahora están alejados, no quisieron saber nada del Señor, eso es problema de ellos, pero el trabajo lo hicimos. Entonces yo le invito a usted que sea una mujer que edifique, porque podemos decidir, o pueden decidir, o ser sabia o ser necia, o ser sabio o ser necio. Decidimos nosotros. Dios nos dejó su palabra para que nosotros la cumplamos, para que nosotros la practiquemos, pero queda en nosotros si somos y hacemos los ejemplos que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Quiere usted arriesgar su vida? Está duro estos tiempos, hermano. La gente no quiere arriesgar su vida por el Señor, pero sí quiere arriesgar la vida por andar en otros lugares haciendo otras cosas. Pero que Dios nos dé fortaleza a nosotros para seguir los ejemplos que su palabra nos ha dejado. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.